Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 17 de la tercera temporada. Como siempre, quien te habla es Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Bien, cerrando una semana, cerrando un mes, cerrando un jueves previo a un día especial. Tal cual, una semana corta acá en Argentina, así que bueno, vamos a repasar brevemente lo que nos dejó esta semana, con algunos movimientos interesantes de precios, con bueno, también ¿no? algunas noticias de todos los colores, mucho foco en clima también. Y bueno, como siempre, vamos a tener una invitada muy especial en el día de hoy, alguien que ya nos ha estado acompañando, y bueno, con quien vamos a estar analizando en profundidad los mercados agrícolas, locales, internacionales, y también, bueno, hablar un poco de decisiones, ¿no? en estos tiempos que corren de cara a esta producción, ¿no? que empieza a moverse, ¿no? y que empieza a poder ser cosechada por suerte. Bueno, Nehuen, si te parece, como para hacer como puntapié inicial de esta charla, si querés podemos arrancar hablando bueno, un poco de lo que fue Chicago en la semana, qué pasó, bueno, por lo menos en esta semana corta, entre viernes pasado y día de hoy, jueves, tuvimos bueno, algo de movimiento, sobre todo en el trigo. Pantallazo inicial entonces en lo que nos dejó la semana de Chicago, complejo sojero, en general todos los commodities con bastante firmeza en el mercado de referencia. La soja poroto ganando casi $8 en lo que fue la semana, harina apenas $1.80 y el aceite que no nos para de sorprender hasta dónde será el límite de estas subas, ya casi $100 de diferencia en una semana y la otra, lo que ratifica un 6%. Importante todo lo que viene pasando en tema guerra en Medio Oriente y esta poca posibilidad de darle una solución a lo que pasa en Hormuz y muchas declaraciones del presidente Donald Trump en medio de esta trifulca que hace impulsar sobre todo el precio del crudo, todo bastante impulsado por esta volatilidad, un crudo que tocaba casi arriba de los $100 para finales de lo que fue el jueves. Maíz ganando 3,60 en la semana, con fuertes compras de varios países que son habitués en las compras de Estados Unidos. Y el trigo, sí, como vos destacás, Ari, $5 en la semana. Tuvo una rueda importante que fue la del día martes, ganando casi $10, lo cual nos generó algún tipo de, no sorpresa, porque sabíamos más o menos los fundamentos, cómo estaban direccionando, pero sí que nos tomó ahí en una situación complicada. Lo Sí, que sí. más está jugando en trigo es sin dudas el área de sequía, casi un 70%, 69% para ser exactos, del área seca, en lo que tiene que ver con Estados Unidos para lo que es cultivo de invierno. Un dólar de XY que en cierta medida también con su volatilidad y variabilidad de poder le termina afectando al trigo y bueno, ¿no? Los precios de los fertilizantes, insumos y costos que se hacen sentir en el resto de los países que están pensando ya su nueva campaña. Tal es el caso de Argentina, que lo veníamos comentando, va a haber supuestamente menor área sembrada de lo que fue la gran campaña del año pasado, y también Australia reportó más o menos un 19-20% menos de área de siembra. Así que en definitiva todo a un mundo en el que los costos empiezan a ser notar en los márgenes, en la hoja de cada productor y de cada actor de la cadena. Y seguramente iremos a un escenario donde tendríamos menor stock de trigo y menor producción para lo que va a ser las próximas campañas, ¿no? Tal cual. Bueno, buen repaso. Pasando a lo que es acá quizás plano local, el foco bueno, estuvo puesto sin lugar a dudas en la cuestión climática y la posibilidad de poder avanzar y retomar las labores de cosecha de soja, por lo menos en gran parte del área agrícola. Y bueno, ahora, Así es. si querés, antes de arrancar con el repaso, con el repaso no climático y de cosecha, gran dato o nuevo dato muy positivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, revisando al alza la estimación de girasol. Sin duda, 6,6 millones de toneladas en lo que respecta a girasol. Hace algunas semanas hacíamos el chiste de levantás una baldosa y salía trigo para lo que fue finales del año pasado. Ahora levantás una baldosa y sale girasol.
Así cual. que muy buenos rendimientos, muy Sí, buena en una perspectiva de campaña todo lo que pasó, ¿no? donde el girasol además viene, ¿no?, a todo ritmo, todo el complejo, digamos, muy, muy encendido, ¿no?, en términos de exportaciones, todo, ¿no? Sin dudas, muy demandado. Ahí para meter un detalle adicional, Ari, que me parece muy importante lo que decís, en el primer cuatrimestre de lo que fue el año 2026, la Bolsa de Comercio de Rosario relevó sus datos de exportación en cuanto a harina y aceite de girasol, y si bien ambos tuvieron una variación bastante significativa, me parece interesante quedarnos con el dato de semilla de girasol que se exportó, Tal cual. pasando de casi un poco más de 50.000 toneladas a casi 1.000.000 de toneladas de semilla de girasol, una variación de más del 1.600%, una locura lo que está presente el girasol en la cadena exportadora, al menos en este inicio del año, y una molienda que también viene bastante firme a nivel interno, justamente mejorando también lo que fue la campaña pasada y el promedio de las últimas campañas. Tal cual. Sí, sí, la verdad que bueno, muy, muy interesante el girasol. También cuando uno mira, bueno, precios con relación a otros productos, muy bien también. Así que bueno, para ir teniendo en cuenta todo lo que se puede ir haciendo. Y bueno, al momento no de pensar decisiones y estrategias comerciales, ¿no? Así que bueno, Sin dudas, sin dudas. el gran tema, pasando a otro de los grandes temas de la semana, Nehuen, fue sin duda el tema lluvias, clima en Argentina, cosecha de soja, sobre todo de soja, ¿no?, de maíz también, pero más que nada de soja, que nos tenía muy en vilo, y bueno, y la posibilidad de cielos un poco más despejados, temperaturas, bueno, que descendieron un poco, bueno, y muchas máquinas que salieron a los campos. Así es, ya había algunos comentarios de clientes, de productores y de asimismo comerciales que nos han hecho llegar que se empezó a avanzar con lo que es la cosecha de soja. Cosecha que ronda el 18% más o menos a nivel nacional, promediando un rinde nacional de 37 quintales por hectárea, pero que de todas maneras no, a la espera de poder seguir avanzando en estos días con las labores, con el avance de la cosecha, justamente por todas las lluvias que tuvimos y la dificultad para poder ingresar a los campos. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. En el norte sabemos que estuvo lloviendo bastante, lo cual también dificultó en esa parte del país avanzar con las labores. Pero bueno, en la medida que se pueda completar este fin de semana y se pueda avanzar para los primeros días de la semana que viene, deberíamos empezar a acercarnos a ese promedio histórico y a lo normal y a lo habitual. Cuidado acá, porque habrá que seguirlo de cerca y ver cómo evoluciona a lo largo de estos días, pero se esperan lluvias para lo que va a ser la semana que viene, puntualmente el 6 y el 7 de mayo, lluvias que al momento parecen ser bastante firmes. Así que en la medida que se pueda avanzar para que estas lluvias no traben la cosecha y no generen alguna preocupación, inquietud o algún daño, la verdad que estaría bueno y llegar de manera óptima. Sí, Pasando el maíz, tal casi cual, sí. perdón, y bueno, te agrego ahí, ¿no? Bueno, como decías, ¿no?, bastante avance, bueno, lamentablemente, ¿no?, zonas del norte del país, ¿no?, como decíamos, un poco más comprometidas. Y bueno, y algunas lluvias que lamentablemente podrían estar volviendo este fin de semana, hay que ver qué termina pasando con eso. Así que bueno, nada, también un ojo, todavía no un ojo puesto en el tema climático en Argentina. Sin dudas. Y para cerrar el panorama, maíz apenas el 28% del área apta, casi 87 quintales por hectárea, en lo que tiene que ver al rendimiento promedio. Y después cuando uno empieza a ver tal vez las regiones más productivas, como es Núcleo Norte y Núcleo Sur, llegando casi 100,5 quintales por hectárea en zona núcleo, respectivamente, y casi 95 en lo que tiene que ver en el núcleo sur. La bolsa de cereales todavía mantiene esta proyección de producción de las 61 millones de toneladas, lo cual sería una muy buena campaña de maíz. Y en la medida que se termine con soja, podremos avanzar y ver los resultados de esta campaña para el cereal. Muy bien, vamos a pasar a la entrevista con una invitada muy reconocida del agro, de los mercados agrícolas, que está muy presente en muchos aspectos y ámbitos. Así que la recibimos a ella, Paulina Lescano, consultora en mercados agrícolas. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Y vos? ¿Y a vos? Bien, bien. Acá cerrando una semanita corta, cerrando un mes, pero todo bien, por suerte. Acá esperando que el clima también nos acompañe. Sí, depende para qué, ¿no? ¿Para cosechar o, bueno, para cosechar también está bueno para disfrutar? Sí, Esperemos que sí, sí. acompañe. Esperemos que acompañe, sí, obvio. Bueno, nada, es un placer tenerte acá. Sé que has
venido en otras oportunidades y la verdad te agradecemos el comparte, el estar acá. Y bueno, si te parece arrancamos de lleno, ya con las primeras preguntas. Estamos viendo, bueno, no es novedad ni noticia, pero la cosecha récord que podría llegar a tener Argentina para esta campaña. Tuvimos una muy buena campaña de trigo en lo que fue finales del año pasado. Maíz, depende de la fuente que uno tome, pero iríamos, según dicen las bolsas, tranquilamente a las 60 millones de toneladas. Soja también con un volumen bastante respetable. Salió también la reestimación en girasol de 6,6 millones de toneladas, pero bueno, en general, más allá de todo esto, ¿no? Con el alto volumen de producción que tendríamos, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que estás viendo vos acá? ¿Qué comentarios por ahí tenés de clientes, de productores? ¿Qué es lo que está sonando en boca de todos? Bueno, yo creo que primero que nada es una gran noticia que tengamos buena cantidad de producción, que los productores hayan tenido una campaña, te diría que en prácticamente todas las zonas con buenos rindes, en general, sacando algunas excepciones. Y también otra cosa que me parece muy buena, que a medida que se va avanzando con la cosecha, en general esta campaña trae sorpresas positivas. Así que eso me parece muy bueno. Por el punto de vista del productor, en lo que es rinde. Y a nivel economía del país, la verdad que eso genera un movimiento, irradia para todos lados, desde la cantidad de camiones que se necesitan, los trabajos de entregadores, de peritos, clasificadores, etcétera, las plantas, así que eso me parece que es muy bueno. Y después, por el otro lado, está la parte de lo que realmente le queda al productor, que ahí quizás es un poquito más complicado porque la realidad es que los precios podemos decir que son históricamente, están en un intermedio, no son precios ni muy malos ni tampoco muy altos, pero bueno, con los cambios que estamos teniendo en el tipo de cambio en Argentina, el aumento de costos y demás, cambia el número. Pero en líneas generales me parece una muy buena noticia que volvamos a tener una campaña con buenas rindas. La parte ahí, tal vez como para agregarte y preguntarte qué estás viendo vos, bueno, obviamente la cuestión climática, ¿no? que hizo un poco ralentizar todo el avance de la trilla y de la cosecha, y tal vez, bueno, con algunas perspectivas de algunas lluvias en el foco del país para la semana que viene. ¿Qué estás viendo vos ahí en el ánimo del productor? ¿Está tratando de avanzar de la manera más rápida posible? ¿También hay alguna preocupación ahí con la parte climática? ¿Qué podemos agregar? Bueno, hasta el ciclo previo que tuvimos de lluvias, ahí sí ya empezó a generar mucha preocupación, que además se sumó con el paro de transportistas, así que en ese caso me parece que sí era muy grande la preocupación. Ahora ya climáticamente es algo que el productor está muy acostumbrado a que ocurra. Pero sí, yo creo que se suma que con este volumen de cosecha que realmente es muy grande, y cualquier retraso, todo lo que sea logístico va cobrando mucho más peso, ¿no? Sumado al aumento de costos tanto de combustible como de silo bolsa. Entonces, por ahí lo que yo más vengo escuchando es eso, ¿no? La definición de qué hacer. Primero, cuando puedan cosechar, si mandar a puerto, mandar a acopio, si embolsar. Bueno, todas esas decisiones me parece que son las que hoy están tomando con mucha más precaución los productores, porque realmente te cambia por completo el número, ¿no? Claro. ¿Qué hacen? ¿Embolsan y mandan cuando el flete en contraestación o cuando el flete está más bajo? ¿O el que no tiene bolsa sale a pagar un valor altísimo de bolsa por lo que aumentó? Así que yo creo que es una mezcla de preocupación logística, comercial y también de costos, ¿no? Claro. Muchas cosas para poner y tener ahí en la balanza. Sí, pensá que venimos, las expectativas de producción que estamos midiendo o que se está hablando, Ujú. hablan la más baja, o sea, si tomando, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de un incremento de cerca de 20 millones de toneladas entre toda la campaña, ¿no? Incluido el trigo, la soja y demás. Y Claro. tomando la Bolsa de Comercio de Rosario son casi 30 millones de toneladas. Todo eso de un año para el otro, de una campaña para el otro, realmente genera
cambios logísticos más importantes. Así que bueno, yo creo que esa es la principal preocupación. Todavía no escuché que empiece a haber una preocupación generalizada respecto a la posibilidad de pérdida de calidad, pero bueno, esto va a ser fundamental a medida que en cuanto se atrase y en qué zonas, principalmente la cosecha de soja, eso va a ser un tema, me parece, importantísimo a seguir. Sí, clave, clave. Opino igual, pienso lo mismo. Sin dudas, el tema de la calidad, la humedad y demás va a jugar un papel bastante importante en las próximas semanas. Me quiero detener también con algo que comentabas ahí a la pasada, y bueno, estamos viendo un escenario bastante inestable y con incertidumbre a nivel internacional, con todo lo que está pasando en Medio Oriente, el tema Trump, Estados Unidos, Irán, el estrecho de Hormuz. ¿De qué manera pensás que le puede pegar al productor, ya visualizando tal vez lo que puede ser la campaña fina de trigo en Argentina, con bueno, los altos costos que estamos viendo en términos de petróleo, de insumos, de fertilizantes? ¿Cuál es tu mirada ya situándonos un poquito más en la segunda parte del año? Bueno, yo creo que lo que está pasando, el efecto que tuvimos, que fue casi inmediato, como vos mencionaste, aumento de costos principalmente, y cuando te vas a ver qué pasó con los precios de los granos, la realidad es que el trigo fue el que mejor comportamiento viene teniendo desde que comenzó el año, subió más de un 22%, pero que obviamente no compensa el aumento en los costos. Yo creo que tenemos un tiempo todavía para poder empezar a hablar de que va a haber una caída fuerte del área en trigo. Me da la sensación que muchos productores de distintas zonas van a aprovechar los perfiles de humedad que hay. Eso sí, cuando hablo con productores, muchos me dicen, sí, obvio que lo voy a aprovechar. Es como no aprovechar digamos, una disponibilidad de uno de tus recursos que lo tenés ahí y no utilizarlo. Y las formas en que lo aprovechen serán distintas, ¿no? Algunos modificarán su estrategia de fertilización, aplicando en épocas, digamos, en los próximos meses, quizá no al momento de la siembra de más, para estar atentos a ver si hay una baja en los valores de los fertilizantes. Otros usarán menos cantidad de fertilizante, otros, bueno, cambiarán de cultivos, pero me parece que todavía no podemos decir que va a haber una fuerte caída de área de trigo, más allá que los márgenes no sean positivos. Yo tomaría, me parece bastante, o estoy en línea con la estimación de la Bolsa de Cereales Buenos Aires, con la primera estimación que habla de una caída de área, pero esa caída de área inclusive dejaría la superficie que se va a hacer con trigo por encima del promedio de las últimas 5 campañas. De todas maneras, bueno, todo esto cambia muy dinámicamente, ¿no? Si de repente el conflicto se sigue agravando y tenemos un corte total de suministro, bueno, es distinto. Y un dato que por ahí, Nehuen, no sé si ustedes también con sus clientes lo conversan, algo que yo considero en los, digamos, los vendedores de fertilizantes y demás, también están en una situación en la cual algunos habrán tenido algo de stock con niveles más bajos de los que hay ahora, o sea, para reponer saldrían perdiendo, se venden en los valores anteriores, pero también desde el lado de ellos como vendedores tampoco pueden dejar pasar la fecha y quedarse con un montón de stock de mercadería de altísimos valores. Entonces yo creo que va a ser una negociación bastante tirante entre el productor, sí, a ver hasta cuánta sin asegurarse de su fertilizante caro, y el vendedor cuánto resiste sin ventas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy tirante, pero me da la sensación que con estos perfiles de humedad vamos a tener otra buena campaña de trigo. Sí, sí, la verdad también opinamos igual, muchos clientes nos han dicho esto, los perfiles, la humedad y demás favorece para esta nueva campaña fina, digamos, de lo que va a ser en la segunda parte del año. Y sí, también comparto lo que decís vos con el tema fertilizantes y los actores de la cadena, así que va a estar interesante cómo se desarrolla todo en las próximas semanas. Podríamos decir que una luz amarilla, digamos, en términos tanto internacionales como locales, ¿no? Sí, y en términos internacionales creo que, fíjate que esta semana, bueno, que el trigo también en Chicago ha venido subiendo en lo que va del año también
podemos decir que en trigo, la suba, el trigo nuevo, el trigo de diciembre en Argentina, tuvo la misma suba en porcentaje que el trigo en Chicago. El trigo en Chicago, principalmente en este último tiempo, por un lado, por todo lo que estaba ocurriendo en Medio Oriente con el aumento de costos y demás, pero principalmente las últimas subas que vimos sobre el fin de esta semana, pero te diría hasta el miércoles, tenían que ver con riesgo de que cayera la producción de trigo de invierno en Estados Unidos, con condición de cultivo muy baja, un 30% bueno, excelente, y con un área con sequía, con algún grado de sequía del 70%. Con el combo de que los fondos especulativos seguían vendidos en algunas clases de trigo, y eso generó fuertes subas en la semana esta. Pero de todas maneras, cuando vemos cómo cerró hoy, cómo cerró el jueves, o sea, cómo cierra esta semana, ya hubo bajas. ¿Por qué? Porque hubo unas precipitaciones, hay pronósticos de precipitaciones, y el trigo es muy sensible en el sentido que cuando sube mucho, la demanda de alguna manera se empieza a correr. Así que yo creo que la suba que vimos en Argentina del trigo de diciembre es una oportunidad para ir aprovechando en cierta manera. Bueno, y ustedes habrán visto el volumen que se ha operado, o sea, se ha operado trigo nuevo. Así que algunos productores consideran que también es una oportunidad. Sí, sin duda, sin dudas. Interesante esta sugerencia que nos dejás, me parece clave. También comparto un poco de esta sintonía que vivió Chicago justamente en principios de la semana, por esto que comentás, la condición de los cultivos, la sequía en Estados Unidos, y bueno, que llegando para lo que fue fines de la semana aflojó un poco y tendió a ceder esa situación. Paulina, por último, te queremos molestar por esta consulta que todos sabemos lo que estamos esperando, digamos, tal vez, ojalá cuando antes o a lo largo de este año o el año que viene, pero bueno, la ansiada pregunta del tema retenciones, ¿no? ¿Qué son acá las sensaciones que tiene el productor? ¿Qué es lo que vos pensás que si se puede dar a lo largo de este año? ¿Sí, no? ¿En qué magnitud? ¿Podemos pensar en un año 2027 con eliminación de retenciones o estamos en un camino o en un mundo difícil de llegar para ese tramo del 2027? ¿Qué es lo que vos pensás acá en ese sentido, no? Bueno, yo creo que no escucho muchos colegas que digan lo mismo, pero te voy a decir lo que yo creo. Que es muy probable que también veamos algo similar a lo que vimos el año pasado en cuanto a alguna baja o alguna eliminación temporaria, pero ¿por qué? No porque considere que sea una decisión del gobierno hacerlo, sino que ante cualquier necesidad sabe que la manera más inmediata y rápida de conseguir esos dólares de divisas es haciendo lo que hizo el año pasado. Si bien hoy la realidad es que están ingresando una gran cantidad de divisas con esta mega cosecha que estamos diciendo y demás, también hay muchos vencimientos que hay que ir cumpliendo durante el año. Entonces, yo la verdad no descartaría que suceda algo similar a lo del año pasado, no sé si eliminación total temporaria, pero la verdad no lo descartaría. Y por el otro lado, desde el punto de vista de, si querés, el momento de hacerlo, me parece que sería el momento de hacer porque si bien el incremento de producción no compensaría la eliminación completa de los derechos de exportación, con este incremento de producción de 20, 30 millones de toneladas más, para el ingreso de divisas del país es muchísima plata, y entonces prescindir en cierta forma de alguna parte de los derechos de exportación me parece que no sería tan grave. Y otra cosa que me parece importante en relación a esto que estamos hablando es que, por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo de diciembre, cuando uno mira lo que se está pagando, prácticamente es el valor sin derechos de exportación. Yo creo que el principal factor importantísimo es que haya una reducción, y obviamente que considero que debería ser eliminación, pero si querés, una reducción en lo que es soja. Hoy en soja, a pesar de las bajas que se han ido haciendo con este gobierno, representan $100 por tonelada, que es muchísimo, ¿no? Claro. En esto que estamos hablando, que más allá de los volúmenes de producción, los márgenes y demás tampoco son tan buenos. Así que bueno, resumiendo, yo creo que no lo sacaría de un escenario probable, lo tendría en cuenta,
el impacto más grande sería en soja, porque en trigo, Sin dudas. como te decía, me da la sensación, se está pagando casi un valor sin derecho de exportación. En maíz siguen siendo $20, pero en soja siendo. Entonces cualquier cambio sería sumamente importante. Y perdón que estoy hablando seguido. Para el gobierno resignar el volumen de derechos de exportación que deja el trigo no es nada. O sea, es muy poco, son $300 millones. Y en lo que es girasol, o sea, podría eliminar a todo, y en el caso que, bueno, soja es un montón de plata, pero el resto de los cereales, principalmente el trigo, bueno, de oleaginosas, el girasol y demás, no tiene sentido que sigan teniendo un derecho de exportación en relación a lo que generan para el fisco, pero para el productor es un cambio súper significativo. Sí, sin dudas, sin dudas. Un cambio totalmente de escenario, sobre todo por esto que marcás, de que tal vez el sacrificio, si se quiere, para el equipo económico es bastante menor en lo que son los productos que vos mencionás. De sequía. Y creo, como para terminar con este tema, que vamos a empezar de nuevo a medida que nos acerquemos a la exposición rural de Palermo, a ver, con las especulaciones, que sí, que no, que los rumores y demás. Y bueno, yo creo que desde el lado del productor, cualquier rumor que genere alguna suba va a ser una oportunidad para aprovechar. Sin duda, sin duda. Estar atentos a cualquier evento importante que se nos presente y bueno, lo que pase en el transcurso de esa semana. Paulina, muchas gracias, te agradecemos la participación, el estar, sumarte y la verdad todo tu análisis es siempre enriquecedor para todos los actores de la cadena y bueno, obviamente para nosotros el tenerte acá es un placer. Bueno, gracias a ustedes y soy una fiel oyente, así que muy bueno el programa, el podcast. Bueno, me alegra eso. Bueno, así nos acompañaba entonces Paulina Lescano, cerrando la semana, cerrando el mes. Así que nosotros nos estamos viendo en otro episodio de Agro y Mercados. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.